Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Disparan 5 morteros contra la excavadora que buscaba túneles de ataque terrorista desde Gaza y la Fuerza Aérea Israelí responde. El subjefe del Estado Mayor israelí se retracta de su comparación de Israel con la Alemania nazi. Cameron insta al jefe del laborismo inglés a desvincularse de los que considera sus amigos, Hamás y Hezbollah. Y más de un centenar de expertos acudirán en julio a Buenos Aires al primer foro global sobre antisemitismo. Son las noticias de hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, ya saben, Raquel está de vacaciones, así que Jorge y yo les traeremos también las noticias culturales. Empezamos en Israel. Tras el disparo de 5 morteros desde la Franja de Gaza a una posición militar israelí en la que trabajaba una excavadora en la búsqueda de túneles de ataque terrorista y la posterior respuesta con 3 proyectiles contra un puesto de observación de Hamás, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó diferentes posiciones al sur de Gaza, alcanzando 5 infraestructuras terroristas. Según fuentes palestinas, parte de los ataques se centraron en la zona del aeropuerto de Gaza, inactivo, sin que se registraran muertos ni heridos, y señalaron en un comunicado a Israel como culpable del aumento de la tensión en la zona. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio pidió máxima contención para evitar un aumento de la violencia. Claro, uno dice, bueno, de pronto dispararon unos morteros, 5 morteros. La prensa en español sale diciendo milicianos de origen desconocido, porque ya se sabe, Jordi, que desde el 2014, cuando acabó el último operativo militar en Gaza y se firmó esa tregua o alto al fuego, pues se suponía que jamás iba a controlar a la gente que tiene bajo su control en Gaza, pero que, bueno, se escudaban en esto de que a veces había algún grupo que actuaba de forma independiente a pesar de las directivas. Pero esta vez, aunque no aparecían con su uniforme que ponía el cartelito "Somos de Hamás los que disparamos", fíjate tú por dónde que estos disparos se produjeron 24 horas antes que el ejército de Israel hoy comunicara que han encontrado un nuevo túnel del terror, lo han descubierto y lo han explosionado justo en ese punto donde estaban trabajando con la excavadora. O sea que, viendo los de Hamás que tienen firmado el alto el fuego diciendo que no van a reconstruir túneles, que no van a lanzar cohetes, etcétera, etcétera, viendo que estaban trabajando justo en el punto que les habían pillado, que estaban con una excavadora, que estaban por descubrir otro túnel de ataque de estos que ellos dicen que no construyen y que por eso la población de Gaza no tiene casas donde estar porque el cemento se va todo para ahí. Justo entonces alguien lanza 5 morteros. ¿Quién será? Pues yo apuesto por un nombre. Hamás, y esta vez con todas las letras y como una decisión total de Hamás que se arriesga a un operativo militar de respuesta israelí a gran escala porque está violando el alto el fuego. Eso sí, el coordinador especial de la ONU para el proceso de Oriente Medio pide máxima contención a ambas partes. Vamos a ver, si alguien te agrede y alguien está violando un alto al fuego, construyendo un túnel de ataque, no puedes pedir la misma contención en las dos partes. No, porque entonces estás dando tu versión parcial y estás apoyando a un lado, y ese lado justamente da la casualidad que es el lado terrorista. Así que las Naciones Unidas otra vez están haciendo el ridículo en esta situación porque están dejando al descubierto su protección sine qua non de los grupos terroristas como Hamás. Y a esto añadiría un punto más, que es, hace menos de un mes, Israel descubrió otro túnel muy, muy profundo, de 50 metros, que salía en Israel, etcétera, etcétera. Y uno dice, pero bueno, ¿serán túneles que quedaron sin explorar en el 2014 cuando fue este operativo? No, son túneles nuevos. ¿Y cómo se descubren? Pues ahí está el kit de la cuestión, porque aunque no lo hayan comunicado oficialmente, es muy probable que los israelíes ya cuenten con cierta tecnología, igual no tremendamente eficaz,
pero determinada tecnología para detectar túneles, porque van a los sitios directamente que tienen cierta información o ciertos datos del terreno o algún tipo de situación que les dicen que allí hay un túnel y se ponen a excavar y, oh sorpresa, aparece el túnel. Así que esto tiene que servirles a los de Hamás para dos cosas. Una, para dejar de perder el tiempo atacando a Israel cuando saben que lo tienen todo perdido. Segundo, dejar de destinar los millones de dólares que cuesta cada túnel y por favor dedicarlos a paliar las miserias de su propia gente, que son muchas en muchos casos, no la de los líderes que viven a todo lujo y de las cuales, si alguien lo duda, le puedo pasar fotos de cómo es Gaza actualmente y cómo son los hoteles y cómo son los chalets de los dirigentes de Hamás. En cambio, la gente que sufrió antes sigue sufriendo ahora porque les dan totalmente la espalda y los utilizan no ya como escudos humanos, sino como escudos propagandísticos. Seguimos en Israel. El subjefe del Estado Mayor israelí, el general Yair Golan, negó haber comparado a Israel con la Alemania nazi en el discurso que pronunció para el Día del Holocausto. Golan provocó una tormenta pública al afirmar que la sociedad israelí está en una situación similar a la de Alemania del periodo inmediatamente anterior al Holocausto. Tras las críticas a sus comentarios formuladas por políticos de alto nivel, así como por la masiva protesta en las redes sociales, Golan se retractó. Se trata de una comparación absurda y sin fundamento y no tenía ninguna intención de trazar alguna especie de paralelismo o criticar a la dirigencia nacional, subrayó. En su duro discurso inusual para un comandante militar, Golan advirtió en contra de las tendencias del crecimiento de la insensibilidad y la indiferencia hacia los que están fuera de la corriente principal de la sociedad israelí. Sí, bueno, esto es un poco una tormenta en un vaso de agua porque es verdad que en un día sobre las víctimas del Holocausto, pues quizás su lenguaje resultó un poco confuso. No dijo Israel es como la Alemania nazi. Él dijo que hay señales en la sociedad israelí de cierta insensibilidad, de indiferencia, falta de solidaridad con el prójimo, que le recuerdan a la Alemania antes de los nazis. No estamos hablando de la Alemania nazi, sino el clima que había en lo que se llamaba la República de Weimar, el clima de desconfianza, de bajeza moral en algunos aspectos. Y esa fue la comparación que hizo. Lo hizo en un momento que no tendría que haberlo hecho. No, esas declaraciones no se pueden hacer justamente en el día de la Shoah porque la gente escucha la palabra Alemania y ya relaciona a Alemania con los nazis y no era esa la intención. Lo aclaró, se retractó públicamente y evidentemente dijo que se trata de una comparación absurda, o sea que no podría haber hecho esa comparación. Incluso el jefe de la oposición, el laborista Butzi Herzog, salió en su defensa diciendo de que, bueno, que una cosa es que no fue muy conveniente cuando lo dijo, pero que tampoco había dicho lo que otros le atribuían. Muchos que se tiraron a la yugular diciendo, oye, ahora viene justamente alguien del ejército y dice que nos comportamos como los nazis. No es lo que dijo, así que si alguien tiene alguna duda, que recupere el discurso, que seguramente será traducido y transcrito, de Yair Golan, segundo del ejército israelí, cuando habló en el acto del Día del Holocausto. Nos dirigimos ahora a Inglaterra. En una agitada sesión en el Parlamento del Reino Unido, el primer ministro británico David Cameron instó repetidamente al laborista Jeremy Corbyn a que se retractase de sus declaraciones en las que calificó como sus amigos a Hamás y a Hezbollah, dos organizaciones que han jurado exterminar a Israel. Corbyn se negó a referirse a la demanda, pero dijo que obviamente cualquiera que comete ataques racistas o antisemitas no es mi amigo. Cameron manifestó que el Partido Laborista tiene un problema de antisemitismo y acusó a algunos de los miembros de esa agrupación política de compartir un patrón de conducta con los extremistas. Sí, Jordi, y en estos momentos, pues tal como anunciábamos ayer, en Londres se está eligiendo al nuevo alcalde entre un judío y un musulmán. Pero el tema es
que durante todas estas últimas semanas han salido muchas declaraciones y tweets y entradas y posts en las redes sociales de miembros, no solamente del Partido Laborista, sino de la corriente de Corbyn dentro del Partido Laborista, con declaraciones realmente antisemitas. Y el problema pues ha ido creciendo, han sido, según se comenta, más de 20 los miembros del partido que han sido suspendidos de militancia, ¿no? Lo que pasa es que no se ha hecho público los nombres de todos, solamente han trascendido los más conocidos. Y Corbyn tiene que salvar la imagen esa, e incluso la imagen que se le atribuye al candidato musulmán para Londres, que es el que hasta ahora tenía todas las papeletas para convertirse en alcalde, pero que es una persona también del ala más radical del Partido Laborista. Y lo peor de todo, no solamente eso, sino que Corbyn en el propio Parlamento ha defendido, el Parlamento inglés se supone, ha defendido reiteradamente que Hamas y Hezbollah no son grupos terroristas, sino que son grupos de resistencia y que son amigos de la izquierda inglesa, del laborismo, ¿no? Entonces, bueno, Cameron, claro que tampoco es un alma pura, está aprovechando estos momentos que digamos que el laborismo está pasando por una crisis para ponerlo en el candelero y que todo el mundo vea en estas señales un problema mucho más profundo, aunque Corbyn trató de desmarcarse sin aludir a Hamas y Hezbollah, diciendo que él está en contra de cualquiera que cometa ataques racistas o antisemitas. Dice, no es mi amigo. Vamos a ver, entonces Hamas y Hezbollah con sus declaraciones, o por ejemplo la carta fundacional de Hamas que habla de exterminar a todos los judíos en cualquier parte del mundo, eso no le parece antisemita. Pero volviendo al tema, porque me interesa mucho hablar de él, de la elección del alcalde hoy en Londres, sea cual sea el resultado, lo que yo he visto es que la televisión, por ejemplo, española, que nunca se interesa por las elecciones en Londres, más allá de un dato general, ganan los conservadores o el laborismo, pues ha dicho, pues fíjense, esto es como en un cuento. Dice, un candidato rico y un candidato pobre, un candidato de derechas y un candidato de izquierdas, un candidato judío y un candidato musulmán, reviviendo con esto todos los tópicos del antisemitismo más rancio. Claro que a veces puede coincidir que el candidato judío sea de derechas y el candidato musulmán sea de izquierdas. Podría no ser así, porque seguramente en el partido de Cameron también existen candidatos musulmanes, pero que tienen un perfil mucho más moderado que no les lleva a hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Pero sacan a relucir el origen étnico de cada uno solamente en el caso de que haya un judío. Hasta ahora el candidato musulmán iba a ganar y entonces lo mostraban con muchísima simpatía, como diciendo, va a ser el primer musulmán que gobierne en Londres, el primer alcalde musulmán de no sé qué, que esto que lo otro. Y ahora ya tienen servido en bandeja el festival de los estereotipos y los prejuicios. Un judío poderoso, aliado del capital y de la extrema derecha, etcétera, contra el pobre y valiente luchador de izquierdas que, por otra parte, hace declaraciones antisemitas. Mira tú por dónde. Terminamos en Argentina. Más de 100 expertos en discriminación de todo el mundo se reunirán en Buenos Aires los días 17 y 18 de julio próximos a fin de discutir las amenazas del antisemitismo en la actualidad. Se tratará del primer foro global contra el antisemitismo convocado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Ministerio de Exteriores israelí y contará con asambleas plenarias y talleres en diferentes áreas: educación, internet, legislación y diálogo interreligioso. Los participantes también concurrirán a la ceremonia en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Su objetivo es evaluar globalmente el estado del antisemitismo y formular maneras efectivas de responder a nivel social y gubernamental. Sí, es interesante esta iniciativa porque es una iniciativa que se realiza, es la primera vez que se realiza en un país latinoamericano.
con lo cual, pues aparte de haber especialistas de todo el mundo, habrá mucha asistencia de delegados de países de Hispanoamérica. Esperemos que también haya alguno de España que viaje para la ocasión. Esto tendrá lugar, como decimos, el 17 y el 18 de julio, porque el 18 de julio es una fecha significativa, porque fue un 18 de julio de 1994, hace 22 años, o va a ser 22 años el próximo julio, cuando se voló, se hizo explotar aquel coche bomba frente a la sede de la Mutual Judía de Argentina, una organización que no es israelí, sino que es una organización judía argentina, una organización judía argentina cultural. Con lo cual, ese atentado es lo más clásico que uno pueda imaginarse del antisemitismo. Y contó, según se sabe, con colaboración local de antisemitas locales de Argentina, pero fue pergeñado, fue ideado desde la República Islámica de Irán y fue realmente llevado a cabo por milicianos, como ellos llaman, que son terroristas de Hezbollah. Hablábamos en la nota anterior de que Corbyn considera amigos a Hezbollah. Pues Hezbollah hace 22 años ya realizó un atentado terrorista fuera de su territorio en Argentina. A ver qué más necesitan para demostrar que Hezbollah es un grupo terrorista y es un grupo antisemita. Pues nada, y lo mismo respecto a Irán. Así que desde aquí felicitamos al Congreso Judío Latinoamericano, que va a estar detrás de la organización práctica de este evento, al Ministerio de Exteriores israelí por haberlo puesto en marcha y arriesgarse a hacerlo en un punto tan poco central de la geografía, porque en general este tipo de historias pues se hacen o en Europa o en Estados Unidos y muchas veces se olvidan de la gente del hemisferio sur, que es donde muchas veces se sufre incluso el antisemitismo en grado superior. Y estamos hablando que hay antisemitismo en la Argentina, hemos oído hablar del antisemitismo en Chile, hemos oído hablar hace menos de 2 meses de un atentado antisemita en Uruguay, los hay en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en toda Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, y por eso es un foro global. Desde aquí nuestro saludo a todos ellos y que vaya todo muy bien en ese foro. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y vamos con noticias culturales. Y bien, Jordi, para estos días del fin de semana, ¿qué nos puedes recomendar a nivel cultural? Pues mira, empezamos en Segovia este fin de semana, el sábado, día 7 de mayo, una película. La proyección de la película Competencia Desleal es el título y va a tener lugar en el Centro Didáctico de la Judería a las 7:30 de la tarde. Hablo un poquito de esta película, sí. Competencia Desleal. Es una película italiana del director Ettore Scola. Es una comedia dramática. Nos cuenta la historia de Umberto, propietario de una elegante sastrería que está perdiendo clientes debido a la competencia que le hace Leone, que es un sastre judío. Uh-huh. La rivalidad profesional propicia toda clase de estrategias y trucos sucios entre ambos. Sin embargo, sus hijos pequeños van juntos al colegio, son amigos y sus hijos mayores son novios. Y entonces, bueno, te puedes imaginar las situaciones que se producen ahí entre ambos sastres y sus respectivos hijos. La situación cambiará porque, bueno, estamos ambientados en la época del comienzo, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, y es 1938, el gobierno italiano aprueba las leyes raciales contra los judíos. Ahí cambia todo. Como vemos, es una comedia dramática. Una comedia tragicómica, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya hemos dicho, en el Centro Didáctico de la Judería, en Segovia, este sábado la entrada es libre hasta completar el aforo. Y aparte, Ettore Scola es un director súper consagrado y conocido, así que van con todas las garantías de pasárselo muy bien. Buena película. Y seguimos con cine, realmente, porque a partir del día 9 de mayo, en Palma de Mallorca, comienza un ciclo de cine israelí
que será, las proyecciones serán en los días 9, 16, 23 y 30 de mayo. Varios lunes seguidos. Exactamente, todos los lunes del mes de mayo, ¿no? Son 3 películas y un documental, todas en versión original, subtituladas en español, y bueno, es un ciclo realizado en colaboración con la Embajada de Israel, la Comunidad Judía de las Islas Baleares y el Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel. Mira, pues solo para empezar, te cuento que el lunes 9 de mayo a las 7 de la tarde se proyectará la película El viaje del director de recursos humanos, una película de la que nos ha hablado aquí Raquel en alguna ocasión, una película israelí muy divertida. Es una película de Eran Riklis del año 2010. El siguiente lunes, el 16 de mayo, también a las 7 de la tarde, todas las películas son a las 7 de la tarde, se proyecta la película La victoria final, la historia de Félix Zandaman. Esta es una película de Chaim Hetch del año 2008. Lunes 23, El diluvio, una película de Guy Nativ. Y el día 30, Tonight, de Roy Werner. Todas las películas en el Centro Cultural Sa Nostra, en la calle Concepción, número 12, de Palma de Mallorca, entrada libre y gratuita. Pues agéndenlo todos los lunes de mayo a las 7 de la tarde, los que estén en Palma de Mallorca, a ver cine israelí contemporáneo, muy fresquito. Sí, y terminamos hoy, Jorge, con una muestra en Cáceres que nos habla del papel de la sociedad búlgara durante el Holocausto. Se inauguró ayer y estará en Cáceres hasta el próximo 31 de mayo, todo el mes de mayo. Bueno, esta muestra quiere mostrar, valga la redundancia, la repercusión del Holocausto en Bulgaria a comienzos de los años 40 y la respuesta de la sociedad civil de este país. Lleva por título El poder de la sociedad civil durante el Holocausto, el caso de Bulgaria, 1940-1944. Tiene lugar en el Palacio de la Isla, de allí, de Cáceres. Ha sido inaugurada por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y el embajador de la República de Bulgaria en España, Kostadin más o menos Kozbaneshev. Bueno, digamos que te perdonamos el búlgaro. Bueno, son 23 paneles, representan el desarrollo de los acontecimientos entre 1940 y 1943, cuando la sociedad búlgara ayudó a evitar la muerte de casi 50.000 judíos, según los datos de la embajada. En estas fotografías, facsímiles, textos, se explica el contexto histórico, político, social del momento, repasan los acontecimientos históricos como la ampliación del pacto tripartito que marcó el destino de los judíos en territorio búlgaro, la política antisemita del Tercer Reich y, por supuesto, la exclusión de los judíos de la vida social en toda Europa. Uh-huh. Es una exposición que en realidad ha estado ya en muchas ciudades y también la hemos tenido aquí en Madrid, en el Centro Sefarad de Israel, pero te cuento, por ejemplo, que ha estado en Varsovia, en Praga, en Copenhague, en Washington, Nueva York, Toronto, Ginebra, Dublín, Tel Aviv. Vamos, que la exposición ha estado en medio mundo. Es que el papel de los búlgaros en la Segunda Guerra Mundial fue realmente un poco diferente del de muchos países y fue justamente obra liderado por el pope de la Iglesia ortodoxa, que fue él el que, siendo amigo personal de los rabinos y tal, fue el que se opuso a que las políticas que se aplicaban de discriminación a los judíos en el resto de Europa se aplicasen en Bulgaria, y convenció, no solamente que él no lo hizo, sino que convenció a la sociedad búlgara de no hacerlo, porque estaban en un momento bastante singular. Ellos tenían prohibido participar, no tenían ejército por una guerra anterior que les impedía tener ejército, pero el gobierno, el rey era bastante pro-nazi. Luego volvió de un encuentro con Hitler y murió sospechosamente, todo el mundo dice que envenenado. El tema es que todas las historias tienen claros y oscuros. El papel de Bulgaria protegiendo a sus judíos fue maravilloso durante esos años, pero llegó un momento en que los nazis invadieron Grecia y dejaron la parte de lo que es el norte de Grecia, Macedonia, que los búlgaros consideran como una parte de su tierra, bajo administración de búlgaros. Y los judíos de Macedonia sí que fueron deportados y sí que fueron asesinados. O sea que tiene claros oscuros. La sociedad civil estuvo protegiendo a los judíos, pero los allegados a los nazis, que fueron delegados a gobernar
En Macedonia no se portaron de la misma manera, y es más, yo tengo amigos búlgaros muy buenos conocedores de su propia historia, pero que ignoraban absolutamente este capítulo de la parte de la administración de Macedonia, que acabó con la vida de miles de judíos en ese país, hoy Skopje, la capital, digamos entonces norte de Grecia, y que fue borrado de los libros de texto, especialmente durante toda la época después de la Segunda Guerra Mundial, en que también pues a los búlgaros les convencieron, por ejemplo, de que eran eslavos cuando ellos no son eslavos, pero por su cercanía ideológica, en este caso a la Unión Soviética, pues también tuvieron que cambiar varias veces de bando. De todas maneras, eso es una exposición que recomendamos ir a ver. Y ya que estamos recomendando, pues vamos a recomendarles que tengan ustedes un muy buen Shabbat Shalom, que descansen este fin de semana. Nosotros volveremos el lunes, pero con noticias de otra índole, más ligeras y más intemporales, y el martes nuevamente con estas noticias de la actualidad. Así es, Jorge, pues ya saben, nos vemos el lunes con más noticias aquí en Radio Sefarad.